Carlos, excelente representación y mucho más el mensaje que están dejando de esas historias que nos representan a nosotros como sogamoseños. Pues, yo hablo como habitante de este sector y son personajes que uno ha escuchado toda la vida por acá. Al Sapo, al Loco Ramón, a Cabo Candela, a Eva, todos, hasta la negrita que no se presentó, imagino que es negra, la negrita del... Sí, Adela, que son personajes de aquí del sector que siempre han como aportado un tema muy importante, pues como su granito a la historia de la ciudad de Sogamoso y pues esa historia también política que nos representa, pues que somos la Plaza Roja por el Partido Liberal, y eso generó una serie de historias importantes. Es muy interesante que hoy la estén representando, y el mensaje que tú dejabas al final, pues una maravilla, porque es que reconocer este sector como donde casi surgió la ciudad de Sogamoso, y desafortunadamente para la ciudad de Sogamoso este sector en este momento es la zona fea, es la zona mala, es la zona peligrosa, y eso tiene que cambiar, y desde esto que ustedes hacen aquí con Gata Muiquita, con la corporación Muisúa y estas representaciones, pues aportamos muchísimo, y por eso felicitaciones. Gracias, Sam. ¿Alguien quiere hablar? Hola, buenas noches. Hola. Como mencionaba, felicitaciones, es un ejercicio bien interesante, y ojalá que haya que pues, lo observen y lo detallen también es como muy bien. Entonces, felicitaciones, y más me surge es como, pues a diferencia de Samuel, yo nunca había escuchado los personajes, y sí me surge como la inquietud de cómo fue ese proceso de identificar o reconocer esos personajes, o traerlos acá o por qué traerlos. Entonces sería chévere como escuchar cómo fue ese proceso de construir esos personajes, de identificar como las palabras, los acentos, porque pues sí también detallé que cada uno tenía como acentos diferentes, entonces también sería como chévere conocer ese ejercicio. Bueno, pues digamos que a través del proceso de memoria a la escena, lo que pudimos realizar pues fue, por un lado, pues como todo el tema de la tradición oral, poder hablar también pues con la gente de la Pilita que aún habita en la Pilita, poder hablar también con nuestras familias, ¿no? El proceso de pronto llegar a la casa y preguntarle a la mamá, a la tía, bueno, quiénes fueron estas personas, y ver que evidentemente sí las recuerdan, sí tienen al menos una imagen de ellos y de ellas en su memoria. Uno escucha a las abuelitas de las tiendas, a las señoras que aún habitan el territorio, hablar y acordarse del Loco Ramón, por ejemplo. También de lo que fue la Rabo de Candela, Eva, Samaniego, y pues hay muchos otros personajes que también pudimos reconocer, pero que pues no pudimos de pronto representar. Por otro lado, pues en compañía de Felipe y de Maye, que fueron pues nuestros directores durante el proceso, pues tuvimos acercamientos con historiadores de Sogamoso y conocimos un libro que habla pues sobre la historia de Sogamoso y que recoge un poco la vida de estos personajes, y a través también pues donde muestra como sus frases, sus luchas, su forma de vivir, todo el tema pues de que lo que los unía era el Partido Liberal. Incluso el Loco Ramón, en medio de su locura, también se autodenominaba liberal, y pues fue a través de esto, ¿no? De la lectura, de pronto también es la imaginación, como esos personajes de los pueblos que siempre se encuentran, ¿no? Siempre está el loco del pueblo, siempre está el sapo del pueblo, y evidentemente siempre están las mujeres resistiendo independientemente de la época, ¿no? Siempre hay mujeres que resisten y que se oponen a lo que se encuentra establecido. Entonces por eso pues nos pareció importante darle vida a esos personajes, la imaginación también, y pues internet, ¿no? Pues más ahorita. Sí, este libro se llama Mi tierra y otras cosas, de Guillermo Plaza Solarte. Entonces, digamos, también un eje, pues, ir encontrando qué nos llamaba la atención de toda esa historia. Entonces, ese libro también nos fue conduciendo a esta puesta en escena.
quiero comentarles una cosita. Bueno, mi nombre es Hernán Triana, yo soy vigía de patrimonio. El día de hoy habíamos invitado a otros compañeros vigías y pues no vinieron, fallaron. Entonces, pues la idea sería ir generando pues un conversatorio en el que podamos contar no solo experiencias, sino pues historias relacionadas. Hay algo muy interesante que hace poco, digamos, con un proyecto con vigías de patrimonio, nos planteaban, y es en nuestras familias qué tanto y qué tan atrás podemos rastrear historias. Y eso sería algo interesante que nosotros podríamos pensarlo. Por ejemplo, en mi caso, por parte de papá, apenas 2 generaciones, y por parte de mamá, prácticamente lo mismo. En muchos otros casos es mucho más limitada. ¿Cuántas historias podemos hablar de mi abuelo, ¿sí? De mi bisabuelo? Conocíamos siquiera el nombre de mi tatarabuelo. Y sería muy chévere que algunas de las personas que están acá, si son de Sogamoso y conocen algunas historias, nos puedan ubicar a su familia en esos espacios, ¿sí? Este libro de Plaza Solarte es una recopilación de crónicas y de personajes. Ahí habla de sucesos súper importantes para Sogamoso y que marcaron muchísimo la ciudad. Por ejemplo, el incendio del Teatro Sogamoso. Sí, el incendio del Teatro Sogamoso fue un evento súper digamos, dramático en esa época para la ciudad. Murieron muchos niños. Generó todo un impacto porque pues muchas familias se vieron ahí perjudicadas. Y cuando yo leí ese relato en el libro, dije, esto es algo grave, ¿por qué no se conoce? Le preguntó a mi abuelo y resulta que mi abuelo había estado ahí en el incendio. Era una película que estaban proyectando aquí en el Teatro Sogamoso para diferentes niños de colegios, y él estuvo ahí, lo rescataron, no le pasó nada, no estaría aquí. Pero entonces, evidentemente, pero entonces me permitió hacer un ejercicio que no mucha gente lo hace, y es a partir de un libro ubicar a otros personajes secundarios de esas historias, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, los familiares de algunos de ellos, ¿sí? Las personas que convivían con ellos eran nuestros abuelos, eran nuestros tatarabuelos. Y eso ya no solo es como estoy mirando una película y como un personaje súper antiguo, no es cierto, es como un personaje muy reciente. Es una historia súper reciente. Pues igual pudimos llegar a compartir algunos de nosotros con ellos, ¿sí? Entonces pues me gustaría como que fuéramos charlándolo y pues empezáramos con esa pregunta: ¿qué tanto podemos rastrear a las historias en nuestra familia? ¿A alguien le gustaría? Pues por ejemplo en el texto sí hacen alusión a algunos apellidos que por ejemplo en mi familia de pronto yo ya no los tengo, pero otras personas sí alcanzaron a tenerlos y a compartir con estos personajes, como por ejemplo los Pérez, los Moreno, y como que al leer el texto pues uno más o menos ubica a qué tipos de familias se estaban refiriendo. Estaba tratando de echar memoria un poquito de esas historias, porque bueno, mi mamá alcanzó a vivir parte acá en Muchacán, arriba. Entonces me comentaba sobre aquí cosas familiares que aún se encuentran. Pero también en alguna oportunidad estuve haciendo la investigación también como de textos y documentales sobre la historia de Sogamoso, y no es mucho lo que se encuentra. O sea, los referentes históricos son realmente muy pocos. Solamente se encuentran los del maestro Coy, de todo como en botica, el calendario histórico, pero así como que evidencias documentadas de toda la historia de Sogamoso es muy precario, es muy poco. En todos los aspectos, ¿no? Digamos en el aspecto prehispánico, en el aspecto ya, digamos, la colonización, eso ya casi que ni existe, ¿no? Y es más, la historia reciente, como lo comenta Hernán, también es muy borrosa, muy difusa. Entonces, de hecho, siempre he estado como muy pendiente y acompañar esos procesos de hacer memoria, porque si no se nos pierden.
los vigías, también algunos compañeros de patrimonio interesados en crear un centro de memoria histórica de Sogamoso, un museo de Sogamoso, porque estas historias siempre como que se van en el entorno familiar, ¿no? Los espacios familiares que se podían configurar para que la abuela le contara las historias, o los papás le contaran la historia, como que uno por la curiosidad va un poquito, pero pues por la cultura de los sogamoseños que son un poquito cerrados, como que no les gusta contar esas historias, tal vez muchas historias como traumáticas, de historias familiares entrelazadas. Entonces siempre se maneja como un silencio ahí latente entre todas esas historias, ¿sí? Mamá me comentaba cuando le tocaba bajar de acá de arriba de Santa Bárbara, valga la pena la redundancia, a la Plazuela del Cristo, que ahí quedaba la escuela de ella, que tocaba bajar pues apenas un tinto y baja aquí a la escuela. Muchas historias de niña también como ayudando a los tejidos, a los telares, pero pues no son unas historias demasiado construidas, sino son como que, lo que digo, historias como que vagas que valdría la pena empezar a hilar todas esas historias. Un poco, una disculpa para poder hacer eso es los álbumes de fotos. No sé si se acuerdan que uno siempre con el álbum de fotos estaban como mire, cómo era el Parque La Villa en los 60s, cómo era entonces tipo de espacios. Entonces podría ser una oportunidad chévere para empezar a reconstruir eso a partir de esas fotografías antiguas, esos espacios como estaban en ese entonces. Y Carlos, cuanto a la pregunta, más o menos en su familia, en el caso particular suyo, historias hasta cuándo, hasta qué generación tal vez se pueden recordar. De mis abuelos son originarios de Isa, entonces llegaron acá más o menos como por 60s, diría un poquito antes, porque pues mi abuelo murió en Isa, pero entonces ellos eran originarios de Isa. Es más, digamos, mi mamá cuenta más historias de Isa, Cuitiba, que no tanto de Sogamoso. Y llegaron un poco desplazados de allá, fue por estas cosas de... Mi abuelo murió por una enfermedad, entonces se le atribuyó a como a brujería. Y llegaron un poco escondiendo y huyendo de esa problemática que tenían allá en Isa, y lo único lugar que encontraron para poder habitar fue aquí arriba en Santa Bárbara, porque era pues como lo más barato que se podía encontrar. Y cosas de historia de mi abuelita, que desde que ella llegó a Santa Bárbara nunca salió, hasta el día de su muerte, cuando la llevaron al hospital, estuvo ahí confinada todo el tiempo, casi que toda su vejez ahí. Me acuerdo pues de irla a visitar ahí varias veces, de mis tías igual, que contaban como la historia acá de personajes. Me acuerdo aquí en la esquina que hablaba de la señorita Concha, que a veces veníamos a esta casa de la esquina que tiene un patio grandísimo, como con una pila hermosa. Esta casa de la esquina es tremendamente hermosa, me acuerdo un poquito. Y de historias acá como de personajes que comentaban, pero pues no eran mucho así como historias construidas, sino como, sí, la señora que vive allí, sí, yo la conocía, pero no hay esa construcción de historias como sería interesante reconstruir. ¿De pronto alguien de acá conoció alguno de estos personajes? ¿No? No quiere hablar. Yo sí lo conocí, pero me da ¿Al pena. sapo? Me da pena. ¡Ay, qué maravilla! ¿En serio? Ya los conocía a todos. Sí, es que nuestra familia es de acá, nosotros somos toda nuestra familia. Yo soy Pérez, todos somos Pérez. Los Pérez de acá. Esa zona era el tránsito hacia las veredas del oriente, principalmente Huachita y Monquirá y toda esa parte. Y la pila era tan importante porque era, aparte que estaba la pila funcionaba como abrevadero de todos los animales que traían en el mercado, también funcionaba un mercado. Y ese tránsito también estará como la zona comercial, ¿no? Boyacá tiene una historia un poco violenta desde esa época, que eran las chicherías de la ciudad eran en esta zona, y esas chicherías generaban pues conflictos. Incluso hay una historia que no sé mucho, pero que Bolívar prohibió la chicha aquí en Boyacá, que también sería bueno ahondar en esa historia, que fue bien importante, y de los personajes. Sí, el sapo sí no lo había escuchado mencionar, sí. Pero era mucho más pequeño. Qué loco Ramón, pues, que se echaba a las muchachas bonitas al hombro. ¿Sí? Sí, ¿Sí claro. lo veía? No me suena ninguna, pero sí tenía ganas. No más que el que sale detrás de me apedrean, entonces no me dejan ni uno. No, pura fama. Sí, doña Eva Samaniego vivía en una casita acá por la novena, octava. Sí, Segundo piso. sí, señora, una casa de 2 pisos. 2 pisos.
Me parece algo muy loco. Bueno, sí no tiene que ver con el tema respecto a, pues, como esto de la importancia de la historia de donde habitamos, ¿no? Y es que, viéndolo desde afuera, mi mamá, bueno, yo no vivo muy recientemente aquí en Sogamoso, solo hace como 6 años, pero igual como que no es de toda la vida. Pero mi mamá, ella siempre fue como muy, de verdad, súper odiaba a los vecinos, menor contacto posible, y yo crecí así. Entonces a mí me fastidia saber cómo se llama el vecino, cuántas personas viven al lado. Entonces si a mí me preguntaran como cosas sobre el lugar donde habito sería muy difícil, porque de verdad no estoy como en ese hábito que tenían otras personas. No sé ahora qué tanto, yo siempre he sido así por culpa de mi mamá, pero no sé las personas actuales cómo están dependientes de las personas que rodean su casa, ¿no? Como de tal. Yo me acuerdo que cuando era más pequeña y vivía en Bogotá, había personas que llegaban y golpeaban como, ay, su merced sabe dónde vive no sé quién, y mi mamá decía como, no, yo no sé nada, y pues cerraba. Pero muchas veces las personas de las casas al lado decían como, sí, esa vive en tantas casas abajo o en tal cuadra. Es que mi mamá y yo vivíamos en Bogotá. Pero sí, o sea, como que igual siempre mi mamá ha sido muy... Bogotá. Pero no, igual, aún así, la gente del barrio, yo veía que la gente del barrio era muy querida entre ellos, y se reunían y hacían asados y esas cosas, y todo el mundo sabía cómo estaban los hijos de las otras personas. Igual eso, no sé, a mí por culpa de mi mamá me parece muy fastidioso. Es como, porque todo el mundo tiene que saber qué está haciendo uno y cómo está uno, y qué desespero eso. Pero, de verdad... Pero siento que también es como un hábito bonito estarse cuidando entre la comunidad, ¿no? Como estar pendiente, hacer como estos actos de empatía social. Como por ejemplo aquí, cuando empezó la pandemia y todo eso, yo estaba viendo aquí en el barrio, pues intentaba como tener un acto bonito con doña Isabel, que vive aquí a la vuelta, con Torero, que pues también está chiflado. Y pues bueno, con doña María son como las personas así como más icónicas que conozco aquí del barrio, y el resto sí no sé quiénes son. Pero sí, es muy raro. Para mí es muy raro, pero igual siento que también es como importante eso de saber, porque igual a mí llegan y me preguntan, no sé quiéncito que vivía al lado suyo, él hizo y deshizo y no sé qué, y yo ni por enterada, o sea, como que, no sé, pongamos la atención a nuestros vecinos. Chismosiémonos. Reflexión. Para hacer una crónica y después que la puedan Obvio, representar. sí, no es por ser chismosos, es para tener presente la historia. Bueno, y ya como para ir... Tengo una intervención. Sí, señora. Les Claro. quería preguntar si van a seguir teniendo esta presentación, si tienen más funciones, porque pasa que yo también vivo aquí hace 2 años. Nací acá y estuve acá hasta los 13 años. Y mi mamá toda la vida tenía un almacén de muebles en la plazoleta del Cristo. Y nos contaban historias de Mochacá y daba miedo venir a Mochacá y que las escaleras de Santa Bárbara y no sé qué. Pero debido a vivir en otras partes, yo no, vamos a explorar. Entonces siempre me dicen, vamos a caminar, sí, pero subimos las escaleras de Santa Bárbara y nos vamos a Puchuco y nos vamos a no sé, no, qué miedo, nos van a tratar, que no, que es divino, ¿sí? Y gracias a después he ido conociendo personas, como reconociendo personas que alguna vez fueron de pronto contactos de mis padres o algo así, pero que también conocen bastante la zona. Entonces me parece triste que no estén acá. Entonces sí lo pueden abrir para poder seguir invitando, porque por lo menos llego con 20 a la siguiente vez. Y ahí ellos van a invitar a otros 20, a otros 20. Entonces, Sí, claro que sí. sería muy bien. Sí, vamos a abrir temporada entonces. Bueno, yo quería decirles... sí, señor, Angie. Andrea, perdón. Yo quería como también compartir un personaje pues, que me parece interesante desde la historia que han compartido mis papás. No sé si alguno ha escuchado de Nacho Torres. Sí. Entonces, pues, así como a la noción de lo que más o menos recuerdo, pues para nuestra familia sí marca como un hito importante, porque ahí vamos a conocer a mis padres. Entonces, Nacho Torres pues, es un personaje bien interesante que viene a desarrollar algo que pues todavía existe, pero está en un proceso de reconstrucción, y es la Fundación de Integración Campesina FUNTEC. No sé si algunos saben que queda pues, ahí cerca del monasterio. Es una situación que ahorita está como en un proceso de ruinas, pero pues era un proyecto bien bonito porque era enfocado a brindar educación agrícola y ambiental y de liderazgo social para población rural, no solo de Sogamoso, sino de Boyacá. Entonces, pues me parece un personaje interesante porque él apoyó diferentes procesos. Él incluso, no recuerdo bien, pero él era como
como delegado, representante, algo así de Colombia, embajador de Colombia en Francia, creo que era. Entonces es como un personaje importante, no solo a nivel local, sino como a nivel nacional, pues tuvo un papel bien importante. Y pues también a través de todo ese proceso de liderazgo social que él venía desarrollando, surge en su momento el ser candidato a la alcaldía de Sogamoso. Él siendo uno de los personajes que pues en ese momento, digamos, como que iba a la cabeza y ganando, pues ocurre algo que es el atentado a él, el asesinato, a él lo asesinan, y a raíz de eso hacen como también amenazan a todas las personas que hacían parte pues de esta fundación. En ese momento mis papás hacían parte como de la dirección de la fundación, también hacían parte del comité, no recuerdo la palabra bien, y pues como que a raíz de eso pues es un hito, siento que importante de Sogamoso, porque esta fundación que tenía incidencia más o menos en 13 municipios de Boyacá, pues como que a raíz de todo ese miedo empieza a desaparecer esa fundación, todos tuvieron que dispersarse. Hoy en día pues las propiedades están ahí, pero digamos que no se ha podido de un todo recuperar. Y sí, este personaje pues también sé que marcó como una historia importante, porque no sé si se han dado cuenta, en la Plaza de la Villa hay una placa en homenaje a él, que dice como cortarán las flores pero jamás la primavera. Entonces fue como un homenaje que se hace a este personaje, y que es incluso también en la biblioteca pública hay un monumento, un busto también de este personaje. Entonces siento que es como un personaje interesante, además de las muchas historias que cuentan mis papás acerca de él. Entonces como que siento que a raíz de ese que hablan de esa lucha liberal, pues ese fue uno de los personajes también importantes acá. Y bueno, eso, por otro lado lo que decía la compañera Sara de conocer los vecinos, algo que a mí me parece curioso es que uno pues de infancia, de niños, recuerdo que uno se conocía a todos los niños del barrio, ¿no? Todos los vecinitos, y que si uno conocía a los papás o algo era por los niños, porque el niño se la pasaba, pues uno se la pasaba jugando con el vecino, como incluso hasta 3 cuadras. Y uno crece y ahorita como que todos esos vecinitos amigos se fueron y ahorita uno no habla con nadie, entonces uno prácticamente no conocía mucho. Entonces si uno se asoma por la ventana es como, ay, no sea chismoso. Entonces, y ya no hay niños jugando, ¿no? Que eso me parece re loco. sí, yo recuerdo por ejemplo los diciembre, que básicamente se cerraba la cuadra. Todas las noches había campeonato. Capital el piso. Totalmente donde he visto Sí, acá. Bueno, y entonces lo que yo quería decirles era un poco que, digamos, este proyecto llega en un momento donde nosotros como teatro hemos decidido abandonar el barrio. Ay, no. Porque, sí, es muy curioso, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo acá y no, digamos, ha sido muy difícil como luchar contra esta idea, contra este imaginario colectivo de los sogamoseños de que este es un lugar peligroso, que entre comillas pues no lo es, digamos que nunca nos ha pasado nada raro, pero pues sí uno ve cosas que dice, esto no se ve en cualquier lado. Cosas que pasan. Y esto me parece que está acompañado como con una, ¿cómo se dice eso? Como con un abandono estatal, ¿sí? O sea, estamos hablando de que la alcaldía no ha venido, digamos, a las citaciones que le ha hecho la junta directiva del barrio, la acción comunal, ¿eso cómo se llama? La junta de acción comunal. Y digamos, incluso han pasado tutelas y todo para revisar temas de seguridad y no ha sido posible. Y siento que en general hay un abandono absoluto hacia el sector, ¿sí? No, creo que no entienden la importancia que nosotros como cultores vemos de un lugar tan maravilloso, o sea, más allá de las casitas, como todo lo que ocurrió acá en términos históricos, que es pues la historia de los sogamoseños, que es una historia que está atravesada
por la agricultura y luego por la industria, que es un periodo pues ya más moderno y digamos contemporáneo con estas historias, y que sí nos ayuda a pensar, digamos, a entenderlo, en qué momento está Sogamoso y qué hace uno en este pueblo en un momento tan difícil. ¿Sí? En un momento socialmente tan difícil. Hay que hacer resistencia. Me parece muy triste esa noticia que nos da Felipe, porque como habitante de ese sector, este sí que le cambió mucho la cara al sector. Y esas luchas que ustedes están representando ahí son las que deberíamos seguir dando en este momento. Ustedes nos han colaborado mucho, hay unos emprendedores que están montando aquí cosas, la comunidad también hemos tratado, desafortunadamente con la ciudadanía ha sido muy complicado, todo el mundo tiene en la cabeza que esto es feo, que esto es peligroso, y sacárselo ha sido muy difícil, pero yo creo que tenemos que seguir. Opino lo mismo porque lo que te digo, yo me vengo muchas veces caminando de noche, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Yo voy a Rusia súper seguido a comer pizza y divino. Yo tengo 40 años y he vivido aquí toda la vida, más arriba, y toda la vida pasando por acá y nunca me ha pasado nada. O sea, que la gente diga, eso es totalmente, eso es un mito también que desafortunadamente viene desde esa historia. Esto no es gratis, la fama de Mococá no es de hoy. Eso viene desde esa época precisamente por eso, y por la lucha política también mucho. Ahí retomando un poco lo de la obra. Sogamoso, como era la única ciudad liberal de toda esta región, de toda esta parte era el centro liberal, había un conflicto tenaz político que se manifestaba mucho en violencia, ¿no? Venían las instituciones, la policía y la iglesia eran conservadoras, que eran las que estaban como pues las instituciones que hacían presencia y el pueblo era liberal, entonces eso generaba una cantidad de conflictos y todo se tramaba en las chicherías de esta zona, y eso, pues desde ahí es que viene la violencia, y por eso la pila tiene también su eslogan que es mucha calibre. Y el puñalada gratis se lo metieron después. Es una desgracia. Vamos a dar muchísimo todo esto era que mucho calibre tiene un significado mucho más importante, porque era que aquí se estaba todo el tema de la libertad y toda la revolución, y la gente le metió la puñalada, y eso lo que hizo fue alimentar más el imaginario de que esto era una zona peligrosa. Incluso desde también la creación de la pilita de la Unión, ¿no? Claro. Y es que acabamos la guerra de ¿qué guerra era? ¿Era el 2010? 2010. Y se construyó esta pila como en conmemoración a la paz. Entonces, pero ¿y qué planes tienen? ¿Qué pensar? ¿De irse de acá? pues no, sí, como de estar en un lugar donde a la gente no le miedo ir, básicamente. No tan lejos. ¿O por qué no hacemos algún convenio, teatro, Rusia? Está viniendo mucha gente ahí que no conocía antes, se puede hacer algún convenio. Publicidad. Pues no me pongas esa cara de pesimismo, por favor. Es que yo ya luchando ya totalmente. No, es que ya son muchos, o sea, ya son 5 años. Y 5 años donde, o sea, no hay ningún apoyo. ¿Sí? En algún momento la alcaldía, pero piense esto tan paradójico, la alcaldía dijo que iba a comprar la casa amarilla de la pila, ¿no? Y pues a nosotros nos alegró mucho la noticia, porque tener ahí seguridad, ¿no? Así sea un celador en la noche, ya le da confianza a la gente, ¿no? Y bueno, el tema es que se intentó hacer esa negociación. Esta es la historia que tengo entendido, no sé, Carlitos, si es así. Y al final los dueños de la casa dijeron, se había negociado como por 350 millones, esa casa que digamos está en un estado de ruina. Y luego los dueños dijeron como que no, que aparecieron otros dos herederos y dijeron, no, es que son 350 para cada uno. Y la alcaldía dijo, ¿nosotros dónde sacamos plata, suerte? Entonces, también siento que la comunidad prefiere que la casa se caiga para que hagan un edificio. Bueno, eso nos pasó acá, que cuando llegamos la casa era una ruina y uno de los dueños de la casa dijo, yo la verdad estaba esperando que se cayera para arrendarlo para un local de Lara, una vaina así. Y lo único que pude decirle fue, qué cabezazo, muy inteligente. Entonces sí hay un desinterés también de la gente del sector por el mismo sector. Claro que ahora hay unos esfuerzos de pronto pues, de Castillo y del arquitecto y eso,
pero no siguen siendo suficientes porque mucha gente del sector pues realmente no quiere las casas, ¿sí? ¿Sabes? Y es una historia que sabemos, ¿no? Digamos, cuando empezamos el proceso pensábamos en esta idea de gentrificación, que es lo que le pasa a los centros grandes de las ciudades, ¿no? Entonces la Candelaria, la Lomita en Cali, el Centro Histórico de Cartagena, el Poblado de Medellín. Y dijimos, ¿por qué no hacer el mini poblado? Y de golpe procesos artísticos y culturales llegan a lugares como estos porque son económicos. Y los inversionistas ven esto y empiezan a generar un movimiento para hacer que un predio que antes no costaba nada ahora sea muy costoso. ¿Y qué pasa con eso? Pues que inmediatamente ya no es viable tener una casa de estas para un inquilinato como lo tenía Castillo antes, que era un inquilinato donde yo entré y era bastante horroroso. Entonces se dan cuenta y dicen, no, a esto se le puede sacar plata y partido, y se empieza a valorar el sector. Eso va a pasar, o sea, en algún momento tendrá que pasar, pero no está cerca. Sí, eso le iba a decir Felipe. De hecho, en los casos que se comenta, digamos en Getsemaní en Cartagena, en la Candelaria en Bogotá, son esfuerzos de largo aliento, ¿no? Sí. Y son procesos que llevan décadas, ¿no? Entonces no es fácil iniciarlo. Digamos, en Sogamoso casi que hasta ahora llevamos como una década del esfuerzo del trabajo en eso. Cuando se empezó a hablar del plan especial de manejo del centro histórico y se empezaron como que a adelantar algunas acciones que se han caído, han pasado por falta de voluntad y de visión y proyección de esto, porque las administraciones siempre llegan y es la coyuntura de sus 4 años y no les interesa más. Pero entonces no ve la proyección que puede tener esto en 15, 20 años, así como que no, pues yo solamente desde que tienes 4 años. ¿No? Pero entonces eso es más un esfuerzo ciudadano, lo que usted acaba de decir, porque los ciudadanos somos los que vamos a estar acá. O sea, la comunidad es la que va a estar acá y la que va a estar empezando eso. Y de pronto es retomar ese ejercicio y no dejarlo caer. O sea, tampoco es que se vuelvan mártires, pero sí es un esfuerzo que más reflexión para la comunidad y para el resto de sogamoseños, que empecemos a visualizar el sector como una proyección muy importante de desarrollo social y económico, ¿no? Porque es que Sogamoso nos está volviendo la capital nacional del mercachifle de toda mil y teniendo oportunidades tan grandes para el turismo y la cultura como estas, y la estamos dejando perder. Pues es la apropiación cultural de los ciudadanos. Y más ahorita con la coyuntura política, y hablando de historias políticas, de guerreros políticos que empezaron a visualizar y a soñar ese tipo de cosas, y más en los jóvenes, que los jóvenes son los que pronto valoramos un poquito y son los que tienen esa energía para defender este tipo de apuestas y más aliento. De pronto nosotros ya estamos en otra etapa más diferente, pero sí alimentar esa idea en estos jóvenes, que me parece genial, y con estas puestas de escena se logra eso, para que estos jóvenes pues transmitan esa voz a esos dirigentes. Ahorita se nos vienen elecciones y es decirles a esos candidatos a la alcaldía, decirles como que no, esperen, necesitamos esto, o sea defenderlo, guerrearlo, y no dejar morir la cosa porque de pronto si se van pues se va a perder una esperanza, pero pues hay más procesos que pueden seguir, ¿no? Entonces el llamado es un poquito a la comunidad, como que no dejar que se pierda la esperanza, porque tampoco volver a estos chicos mártires, más bien valorar este tipo de cosas, replicarlas, abrirle las puertas a quien pueda venir y seguirla guerreando y luchando, así como nos daba el ejemplo Matacandelas y todas las señoras que también estaban ahí defendiendo la época. Esa sí no la conocía. Pero es eso, porque hacer visible estas historias, porque muchas veces se nos quedan acá en el teatro, se nos quedan acá en la comunidad y el resto de gente no las ve. Pero entonces este tipo de puestas en escena se pueden sacar acá del sector, al Teatro Sogamoso, a los colegios, a los parques, para que la gente diga como que, carajo, sí es importante ese sector allá, ¿no? Sí, claro. Pero, me parece interesante. Pero todo eso en verdad es complicado, porque todos estos terrenos y casas y toda la gente muy importante y prestante de Sogamoso, pero después se fueron, quedaron los herederos fueron a Estados Unidos, a Bogotá, a otras ciudades, a otros países, y no les importó sus casas, ni sus herencias, ni nada, y las dejaron. ¿Y qué convirtieron eso? En casas para inquilinatos, como dices, para vender drogas, para hacer daños y todo eso. Entonces eso que hizo que se dañara el sector, exacto, porque no les importó. Aquí había, por ejemplo, allí los Bernal, aquí con una finca hermosísima y una casa preciosa, ¿cierto? Y se murieron los viejos y les dejaron las herencias a los hijos, se desaparecieron, se fueron, se entraron todos los vagos, todos los vándalos, todo
y lo abandonaron y se derrumbó y hubo que derrumbarlo porque se metían, era toda la gente mala allá y hubo que derrumbarlo, limpiarlo y todo eso y se dañó. Y así sucede con esta casa y ha sucedido con todas las casas del sector, que los herederos lo abandonaron. Y No eso les es lo que importó. comenta Felipe de la tradición de los herederos y la mayoría de casas por acá, entonces como que están en 12, 3 herederos sí, y en pleitos. en pleitos porque hay gente que de verdad tenían dinero y tenían posibilidades de hacer, pero los hijos los educaron y los sacaron de Sogamoso, se fueron todos y después pues, no volvieron más, no les importó. Entonces todo ese sector se destruyó porque Sogamoso en antaño este era el sector comercial, era el sector bonito, donde venía la gente a comprar. Aquí en esta casa vivieron toda la vida unas tías, las tías Barrera, que eran costureras y ellas, todo el mundo venía a mandarle a hacer ropa y todo eso. Habían buenas tiendas, buenos almacenes, aquí para abajo graneros. Todos los almacenes de graneros. Sí, de víveres y todo eso. Iban a dar todos al puente pesca, todos. Y esto era muy bonito, era un sitio muy hermoso, que tenía buen corredor hacia el museo, hacia Morcás y todo eso. Pero lo que les digo es que lo que dañó a este sector fue eso, que esto era de gente muy prestante, de gente de dinero, que cuando se murieron los viejos, que eran los que sostenían y tenían muy bonitas sus casas, se las heredaron y los herederos no les importó nada. Y dejaron abandonado todo. Y se dañó, se cayó, se derruinó. Porque todo ese, por ejemplo, de orillas de ese caño, de ese río para allá eran pasajes, eran casas muy bonitas. Sencillas, de barro, humildes, pero buenas, bonitas, pero eso dañó. Y entonces recuperar este sector es complicado, bien complicado. No solo por ese, es por eso, no en la política no, sino por las herencias y los pleitos. Porque no aparece la gente que es dueña, no hay quien les compre porque los van a buscar y no aparecen. Están en Estados Unidos, están en otras partes, todo eso. Entonces complicadísimo levantar este sector por eso. Sí. Y tienes razón en cuanto al fenómeno de lo que comenta Felipe también de las herencias, porque entonces siempre es dado que se muere el abuelo y entonces la disputa por el terreno y por la casa. Entonces como que vale más el lote que la casa y entonces la dejan caer. Entonces siempre hasta que se quedan a uno en resistencia, así como que aquí me sacan con los pies para adelante, como dicen, y dejan caer las casas. Y como la conozco como estrategia del 3 caracol. algo así. Conozco como 3 casos de casas cercanas que están en eso, están en los proyectos de los hijos que están todavía ahí. Algunos viven ahí, otros ya se fueron, dicen como que están, el que me saca, no me saca. Exactamente pasa el caso con la casa de la esquina. Uy, esa casa tan bonita que aparecieron más dueños y ahora vale el triple, y entonces no se pudo comprar. No, y la casa esa de la esquina era una casa bien bonita. De toda la esquina. Exacto, de toda la esquina, se cayó y se derrumbó. Otra cosa que quedaba que era la cárcel allá. Ah, sí, la cárcel, que eso es del municipio, creo. Pero mira el municipio. O el otro teatro. Teatro San Marcos que se cayó. Sí, se cayó todo. Y nadie, porque ni al municipio siquiera le interesa, viendo que está a 2 cuadras del parque, que tendrá 5 cuadras del parque de la villa. Imagínense, 5 cuadras y no le importa ni siquiera al municipio tener un buen sitio, recuperar ese lote que podría servir para un colegio, para una guardería, para bueno que menciona una película. En este momento es bueno entender también, y es para que todos, que también lo que decía Carlos, la presión ciudadana es muy importante, porque aquí básicamente no había voluntad política, en este momento no la veo tampoco. Y el tema va, para recuperar este sector, va muy ligado a lo que es el ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial tiene este sector como la zona histórica y hay un polígono de protección del patrimonio. Y lo que hemos peleado siempre en la comunidad, en los líderes aquí comunales y todo el tema es uno que nombro ahorita Carlos también, que se llama el Plan Especial de Manejo y Protección de la Zona. Ese plan sería el que nos desbararía todo, porque eso daría unos lineamientos básicos de conservación de toda esta zona y se podrían
ahí sí superar esos temas de las voluntades de la gente, de los dueños, porque la alcaldía tendría herramientas o la administración para gestionar ante el Ministerio de Cultura, porque es un centro histórico. Entonces tiene un valor patrimonial muy importante, y desde esa parte también se podría darle como otra futuro pues a esta zona que qué tristeza que sí. Pero es que sí, en parte los entiendo porque es muy berraco pelear contra algo que no se ve que se mueva. Pero también es parte mucho de la desidia de nosotros mismos, porque digamos hace poco, bueno, en el Consejo Municipal es que siempre se discuten esas cosas, ese berraco plan de manejo y protección, y lo peleamos, está en el plan de desarrollo, lo logramos, el movimiento de cultura que se gestó cuando fueron las elecciones pasadas, nos reunimos muchas personas. En esta casa. En esta casa estuvimos aquí, tenemos una foto aquí, todos los jóvenes y personas que estamos interesados por la cultura en Sogamoso, y en el patrimonio se pidió eso. Sabemos que este sector es tan importante y ese plan es el que destrabaría todo. Logramos que el alcalde lo pusiera en el plan de desarrollo y ya se le acaba el gobierno y no pasó nada. Y no pasa nada, y yo creo que no va a pasar y son planes que ya tienen recursos asignados. Ya tienen recursos, es que el no ejecutarlo es simplemente falta de compromiso y que no le prestan atención, no lo consideran prioritario. Además creen que ese ya es el logro respecto a patrimonio. Ese no es el logro respecto a patrimonio, ese es el inicio, esa es la primera base para generar todo un proceso de conservación y de fomento del patrimonio. Ahí también está la línea base de patrimonio inmaterial. Sogamoso ni siquiera sabe cuáles son sus manifestaciones culturales, cuáles son sus actividades, sus fiestas, no las reconoce. Sí. Vas a hacer una intervención. Bueno, pues también esta puesta en escena, digamos, que hace la invitación a que nos pensemos el derecho a la ciudad, porque pues todas estas intervenciones van dirigidas a eso. La ciudad es nuestra y somos nosotros quienes nos encargamos también de que la ciudad vaya cambiando. Entonces es pensarnos un poco esos conceptos de progreso que, digamos, el mismo sistema nos va imponiendo, y queremos ver centros comerciales en todos lados para que Sogamoso progrese de unos y aras, pero eso termina es dejando la identidad de Sogamoso a un lado. Entonces, en este proceso, digamos, histórico y de reconocimiento, nos preguntábamos, bueno, ¿cuál es la identidad del sogamoseño? ¿Qué es lo que a nosotros nos define como sogamoseños? ¿Cuáles son esos elementos identitarios que hacen que Sogamoso sea Sogamoso y no otro lugar? Entonces, la invitación y la reflexión también es a que ustedes se lo piensen, busquen de pronto esos elementos que hacen de Sogamoso lo que es. Nosotros, por ejemplo, hablábamos del tema de la mazorca, de cómo las mazorqueras que salen en cierta época del año, y bueno, cuáles son las luchas también de estas mujeres que salen en esta época, cómo las trasladan de un lado a otro, que por ejemplo ahorita en julio siempre están en la policía, pero en una época estaban en la 6 de septiembre, pero en otra época, y siempre las van cambiando, pero ellas permanecen, ¿no? Y se sabe que en julio, pues independientemente de si salimos o no a verbenas, pues todos y todos los sogamoseños salimos a comernos una mazorca, ¿no? Entonces, bueno, como esa invitación a que nos pensemos el derecho a la ciudad, a que nos pensemos la reapropiación de los lugares, porque hay un concepto, ¿no? Y es el de los no lugares. Entonces, cuando vamos a un sitio como un centro comercial, un terminal de transporte, no conocemos su historia, no sabemos qué pasó ahí, y es un sitio por el que solo pasamos como si nada. Pero este sitio, lo que es La Pilita, que precisamente es la Pilita de la Unión, porque unía 5 zonas de Sogamoso, y acá en La Pilita era la cárcel, era la estación de policía, era la plaza de mercado. En esa época pues no habían automóviles, entonces era un parqueadero de burros. Es un lugar, pero la gente lo ha vuelto un no lugar, porque lo vemos como el sitio de los ñeros, como el sitio de los atracos, y también, claro, hay una responsabilidad estatal grandísima, que es nuestra responsabilidad empezar a pelearla como sogamoseños, no solo los habitantes del sector, sino pues todos los sogamoseños, pero también hay una responsabilidad de nosotros, porque cuando vienen a visitarnos y vamos a hacer turismo, pues la gente va a Isa, va a Fira, va a Corrales, va a Monguí, el pueblito bonito de Monguí, pero ¿qué sitios tenemos nosotros para mostrar acá en Sogamoso? ¿Cuántas veces llevamos al primo, a la tía, al amigo, al museo, por ejemplo, o al conchuco? Entonces es empezar a pensarnos esa identidad también como sogamoseños, empezar a vivirla, y creo que esa es la invitación principal. Un dato curioso es que, por ejemplo, Sogamoso
precisamente por lo que era la Plaza Liberal, duró 5 años sin cura, y eso en esa época pues era algo inimaginable, impensable, porque los curas pues tenían un papel incluso de gobierno. Pero la misma gente de Sogamoso decide retirar al cura, y lo que hacen con la iglesia es volverla un teatro. Entonces el llamado también es a que a través del arte pues podemos reconocernos, reencontrarnos y recuperar esa memoria de Sogamoso que se ha venido perdiendo. Muchas gracias. Algo importante también es que sin público no hay teatro, entonces de verdad agradecemos mucho que ustedes hayan venido a acompañarnos y pues hayan conocido también el proceso de Felipe y de Maye, que nuevamente les agradecemos un montón por la paciencia y porque pues son grandes maestros y más que eso grandes personas. Muchas gracias. Yo, antes de quedarle, también quiero agradecerle a Carlitos Silva, no sé si está por ahí. Gracias, Carlitos. Y a Sarita, que nos ayudaron pues en todo. Ellos son también pues parte del equipo de trabajo. Ahora sí. Sí, que yo quería continuar desarrollando lo que planteaba nuestra compañera, y es que es muy interesante que este tipo de cosas, estos personajes, se encuentran gracias a un libro en el que se reúnen toda una serie de crónicas, pero son crónicas que se dan en una época en la que se identificaron ciertos personajes porque había una comunidad, ¿sí? Cuando no hay comunidad, cuando el barrio no se conoce, cuando digamos que cada uno va por su lado, no hay comunidad y no existen personajes, porque así hayan personas con características muy especiales, al resto de las personas no le interesa y no existe esa convivencia y esa, digamos que esa interacción entre personas. Ahorita mencionaron la estrategia del caracol, y la estrategia del caracol es un ejemplo excelente de qué es gentrificación. Y es que la gentrificación no se puede debatir si es positiva o negativa, es el cambio de la gente en una zona y del uso que le da esa gente a la zona. Entonces, cuando pensamos en gentrificación para esta zona y decimos, eso sería re lindo que fuera como la Candelaria, claro, a mí me encantaría, pero ¿será que a la gente de aquí le gustaría? Es posible que a todas las personas aquí del barrio no les interese eso, no quieran que eso cambie de esa manera. O sea, ¿para qué un teatro, dirán ellos, no? Como para que yo quiero seguir tomándome una cerveza súper tranquilo con las personas que conozco. Yo creo que el proceso de cambio de un sector se tiene precisamente que hacer creando comunidad. Cuando a las personas del barrio les interese generar un cambio cultural o un cambio de las dinámicas económicas del barrio, se va a hacer de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque si se hace directamente desde políticas públicas sin pasar por la comunidad, pues vamos a generar el cambio de la estrategia de Caracol. Los vamos a terminar echando, ¿sí? Los vamos a obligar a que se desplacen, los vamos a sacar de una manera violenta, y eso se dio en todos los ejemplos que más o menos tenemos de referencia respecto a zonas históricas, y pues lo sentimos, pero esta zona ya es muy cara, usted tiene que irse. Lo sentimos, pero pues que usted ya no puede pagar el impuesto de acá. Lo sentimos, pero es que usted tiene que remodelar la casa y si no se la compramos. Lo sentimos, pero es que lo vamos a expropiar porque pues usted ya no hace parte de la comunidad a la que queremos aspirar. Entonces, sí o sí, tenemos que evaluar eso. Es gentrificación, tiene que haber un cambio, pero cómo se desarrolla el cambio tiene que ser con comunidad. Nosotros somos comunidad sogamoseña, queremos un cambio para el sector, pero tal vez los de acá, las personas digamos la mayoría no están de acuerdo, pero si no están de acuerdo, de pronto no es porque no les interese eso, tal vez a futuro sí les gustaría, tal vez porque no conocen, exacto, y se requiere todo un proceso pedagógico para que ellos cambien su manera de pensar. Entonces, pues, esa era como una conclusión pequeña. Bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan feliz noche de brujas. Gracias.